¿Qué es la Shejina? Es un testimonio de Israel en el trabajo. El Zohar dice, para el vencedor de Shoshan Edut, Moshe dijo, Shoshan Edut es el Edut, testimonio de la Shejina, divinidad, que se llama Shoshan Edut, porque es un testimonio que se encuentra sobre nosotros y testifica sobre nosotros ante el Rey. Es una santa ayuda para nosotros alabar alabanzas. Es por eso que se llama Shoshan Edut. Moshe dijo, se llama Shoshan Edut, porque la Shejina es un testimonio de Israel, que son sus órganos, y ella es un alma sobre ellos. Ella es la ayuda del cielo, como está escrito sobre ella, y escucharás el cielo. Ella es una santa ayuda. Deberíamos entender por qué la Shejina se llama Shoshan. ¿Qué nos implica este color? Shoshan es una rosa de la Shejina. También debemos entender lo que significa que la Shejina da testimonio de nosotros ante el Rey. Sabemos que Edut, testimonio, debe ser al ver y no al escuchar. Por lo tanto, debemos entender lo que está viendo aquí para decir que la Shejina da testimonio de nosotros con la vista. Se sabe que tenemos dos discernimientos opuestos en el trabajo del Creador. Número 1. Por un lado, aprendemos que el propósito de la creación es debido a su deseo, el cual es hacer el bien a sus creaciones. Por esta razón, el Creador creó en las criaturas un deseo de recibir deleite y placer, ya que en la medida del anhelo por algo, se mide la sensación del placer. Se deduce que el propósito de la creación es que las criaturas disfrutara del mundo. En otras palabras, el Creador creó un deseo de recibir placer para que la criatura lo disfrutara, lo que significa que todo el propósito era que las criaturas disfrutaran. Número 2. Por otro lado, se nos dice que está prohibido recibir para nosotros mismos, es decir, una persona no debe hacer algo en pensamiento, palabra o acción para su propio beneficio. Por el contrario, uno debe preocuparse por hacer todo por el bien del Creador y no por su propio beneficio, ya que esto es realmente en contra del propósito de la creación. La respuesta es que una persona necesita trabajar en beneficio del Creador, no porque el Creador necesita que otros trabajen para él o para que le den algo, sino por el contrario, es una corrección para las criaturas. Es como dice el Ari, que para sacar a la luz la perfección de sus obras, es decir, para que este acto llamado a hacer el bien a sus creaciones, que las criaturas disfruten, que haya plenitud en este placer, es decir, para que no sientan vergüenza en esto, se llevaron a cabo un sinsum, restricción, y una ocultación sobre el deleite y el placer acerca de lo que el Creador quiere dar. Sin embargo, esto es solo cuando tienen la intención en nombre de los cielos, lo que significa que debido a que el Creador disfruta de que se cumpla su voluntad y reciban el bien de Él, porque el Creador quiere esto naturalmente elimina el problema de la vergüenza que causa la disparidad de forma, porque hay una regla
de que cada rama quiere parecerse a su raíz. Como el Creador otorga, del mismo modo, cuando el inferior otorga, éste disfruta. Cuando el inferior debe recibir, se avergüenza. Por eso esta corrección se llevó a cabo sobre el deseo de recibir en beneficio propio, que proviene de la creación, que una persona debe colocar en el deseo de recibir una intención con el fin de otorgar. Sin embargo, cuando la persona quiere observar la Torah y las mitzvot, con la intención de que esto le traiga el deseo de hacer todo lo posible para otorgar contento a su hacedor, y dado que este deseo contradice la naturaleza humana, la cual fue creada como un deseo de recibir solo para beneficio propio, entonces cuando una persona dice, quiero hacer buenas acciones para que a través de estas pueda dirigir todo por el bien del Creador y no para mí mismo. El deseo de recibir para uno mismo dentro del cuerpo de uno, que se llama malvado, grita. ¿Qué es este trabajo para ustedes? ¿Y cuál es la respuesta que debemos dar a su pregunta? La pregunta se representa en la Haggadah, narrativa de Pesaj. Un malvado que dice, él, ¿qué es este trabajo para ustedes? Para ustedes y no para él. Y como se excluyó del público, negó lo más importante, y tú también rompe sus dientes. Esta respuesta es muy difícil de entender. Él hace una pregunta. Él quiere entender por qué vamos a cancelar el deseo de recibir, que es el deseo que creó el Creador. Debemos responderle, ya que él está preguntando según su punto de vista. Él tiene razón. Por lo tanto, ¿por qué dijeron rompe sus dientes? Bala Sulam dijo sobre esto que ya que él pregunta, ¿qué es este trabajo? Es decir, ¿por qué debemos trabajar en beneficio del Creador y no para nosotros mismos? No hay nada que responder a esto. En otras palabras, una persona recibe una respuesta para su pregunta para que pueda entender en su mente. Sin embargo, aquí es imposible hacerlo entender porque está preguntando, ¿qué deseo tendrá de recibir si trabaja para otorgar? Si fuera a recibir más tarde, después de que quiera otorgar, lo que significa que podríamos decir otorgar y a cambio, más adelante podría ser un receptor. Eso sería otorgar para recibir. A esto se le llama lo lishma, no en su nombre. Por lo tanto, cuando una persona quiere trabajar en estado lishma, en nombre de la Torah, lo que significa otorgar con el fin de otorgar, no hay nada que responder. Esto se llama rompe sus dientes. En otras palabras, la respuesta es que debemos ir con fuerza, es decir, por encima de la razón, ya que dentro de la razón el malvado tiene razón. Esto se llama rompe sus dientes. Dijo que una persona no puede vencer al mal de inmediato, pero que este trabajo está en ascensos y descensos hasta que una persona sea recompensada con ganarlo y así asumir el yugo del reino de los cielos como fe por encima de la razón. Esta es la razón por la cual Malhut se llama Shoshana, rosa, o Shoshanim, rosas, o Shoshan, otro nombre para una rosa.
ya que el nombre siempre se da después del evento, ya que no somos recompensados con el reino de los cielos sin la cuestión de romper sus dientes. Es por esto por lo cual Malhut se llama Shoshana después del acto. De esto se deduce que el significado de Shoshan es romper sus dientes, ya que no hay nada que responder a su pregunta y tenemos que ir por la fuerza, por coerción, aunque el malvado, que significa el deseo de recibir para sí mismo, no esté de acuerdo. A esto se le llama haka'a, golpe, lo que significa que lucha consigo mismo. Cuando una persona le dice a su malvado, vale la pena servir a un gran rey y no necesitamos nada a cambio, sino solo porque él es grande y gobernante, lo que significa que debido a su grandeza, una persona debe estar satisfecha cuando sirve a un gran rey. El malvado le dice, ¿cómo quieres servirle a un gran rey? Tú sientes la grandeza, a lo que tú dices que es valioso servirle. En estos estados, una persona a veces es incapaz de representarse a sí misma, cualquier grandeza del Creador. En cambio, siente la bajeza en Kedushá. Esto se considera como Shejina en el exilio o Shejina en el polvo. En otras palabras, la persona no siente ninguna importancia del rey. Por el contrario, llegan a él representaciones que lo alejan del trabajo del Creador, hasta el punto que a veces incluso quiere olvidarse del trabajo del Creador, ya que mientras recuerda que debe trabajar para el Creador y no recibir ninguna recompensa por el trabajo, pero el trabajo en sí mismo debería ser su objetivo. Esto se puede decir cuando una persona siente el gusto por el trabajo. En este momento, el gusto que siente lo compromete a continuar el trabajo y no necesita ninguna recompensa. Pero ¿qué puede hacer uno cuando viene a hacer el trabajo sagrado y dice que no quiere ninguna recompensa por su trabajo? Entonces no tiene una recompensa que lo obligue y será la razón por la cual puede trabajar y trabajar con mucho gusto, porque después recibirá una gran recompensa porque no está trabajando para recibir esta recompensa. Además, él no siente que estará trabajando para un gran rey. Entonces, ¿cómo puede uno trabajar sin ninguna alegría? Se le dice que trabaje coercitivamente, es decir, sin el consentimiento del cuerpo. A esto se le llama rompe sus dientes. Pero ¿de dónde se puede obtener fuerzas para obligarse a trabajar con el fin de otorgar? E incluso si se sobrepone a sí mismo, no puede hacer este trabajo con alegría. Es decir, el trabajo que hace en este momento es como el que una persona cautiva que se ve obligada a trabajar. Cada vez dice, quizás haya una forma de escapar de aquí para no tener que trabajar para otros. La única alegría que tiene entonces es cuando mira el reloj y ve que pronto se liberará del trabajo. Se deduce que cuando el trabajo está lleno de tristeza y agonía por tener que trabajar para otros en lugar de para sí mismo, ¿puede el propietario ver cómo sus empleados están trabajando para él?
llorando mientras trabajan y diciendo, ¿cuándo podré deshacerme del trabajo? La persona se pregunta, ¿el Creador quiere que trabajemos para Él con coerción? Es decir, sienten que el Creador está lejos del Creador, que no siente el amor del Creador, lo que significa que durante el trabajo amará al Creador. Se mira a sí mismo y no sabe qué le pasó a la persona. Es decir, donde el trabajo es por el bien del Creador. La persona debería haber sentido cercanía al Creador durante su trabajo, lo que significa tener más ganas cada vez de acercarse al Creador. Pero ahora es todo lo contrario. Es decir, cada vez que se aleja del Creador, siente que los actos que hacen lo alejan. Siente cada acción como si fuera expulsado, lo que significa que no se le permite acercarse y sentir la importancia de la Torah y Mitzvot. Y así sentir algo de sabor en estas acciones. Por el contrario, es como si se hubiera creado una distancia entre ellos. ¿Le parece como si nadie se aguantara al otro, excepto durmiente, lo que significa que encuentra sabor solo en el sueño? Sin embargo, en este momento la pregunta es, ¿por qué realmente así? Es decir, una persona debe preguntar, ¿por qué merezco esto? ¿Es esta la Torah y esta es su recompensa? ¿Es porque comencé a trabajar en el camino de la verdad, que es venir a hacer el trabajo sagrado? Así que todo es por el bien del Creador, que estoy siendo expulsado del trabajo sagrado. ¿Por qué es que cuando el trabajo era como el público en general, lo que significa hacer buenas obras, y no pensaba en absoluto en la intención por el bien del Creador, y confiaba mi trabajo completamente en el público en general, quien solo piensa en acciones y no sobre intenciones, ahí tenía buen gusto en el trabajo y en la oración? Sabía que estaba orando al Creador y que el Creador escuchaba mi oración y tenía la fuerza para continuar con la oración. Y nunca miré cuando estaba orando si el Creador escuchaba mi oración. Es decir, no tenía críticas sobre mis acciones y estaba seguro de que todo estaba bien. Pero ahora que necesito elevarme en los grados de la santidad, ya que quiero trabajar por el bien del Creador, para acercarme al Creador, ¿qué tengo ahora? Solo estoy creciendo más lejos donde debería haber estado acercándome cada vez más. La verdad es que debemos creer en la fe en los sabios y no debemos seguir los que dicta nuestro intelecto o el intelecto humano. Por el contrario, debemos confiar completamente en lo que los sabios nos dicen. Bala Sulam dijo que una persona debería creer que esto es así, aunque no lo vea. Sin embargo, una persona debe creer que el Creador escucha la oración, tal como está escrito, porque tú escuchas la oración de cada boca. Dado que una persona le pide al Creador que lo acerque, el Creador quiere darle una cercanía real, lo que significa darle a la persona el deleite y el placer que el Creador quiere darle. Esto se llama el propósito de la creación.
Por esta razón, el Creador prepara para el kelim, las vasijas. Y kelim se llama necesidad y carencia. Vemos que hay solo 3 aspectos. Primero, una persona entiende que quiere ser un siervo del Creador. Debe ser ascético y no disfrutar nada. Y luego será un siervo del Creador. Es decir, a cambio de esto recibirá una recompensa en este mundo y en el próximo. 2. Entendemos que debemos alcanzar el grado en el que se pueda trabajar por el bien del Creador, lo que significa que todas las acciones serán para el Creador y la persona se conforma con esto. Tercero, una persona debe lograr el propósito de la creación, el cual es que las criaturas reciban deleite y placer y no queden, ya que dar es que se debe dar contento al Creador y esto es solo la corrección de la creación. De acuerdo con lo anterior, podemos entender lo que cuestionamos. ¿Por qué cuando una persona pide al Creador que le dé vasijas de otorgamiento, la persona recibe de arriba vasijas de recepción más grandes, de las cuales poseía antes de pedirle al Creador que le diera vasijas de otorgamiento? La respuesta es, como dijimos en artículos previos, que si una persona recibe un deseo de otorgar de inmediato, lo que significa que podrá sobreponerse al pequeño deseo de recibir, la persona se conformaría con esto y el deseo de recibir dentro de ella permanecería sin corregir, porque no se revelaría a una persona para que pudiera pedir la fuerza para superarlo. Esto significa que el hecho de que una persona vea, cuando pide que se le dé el poder para vencer el pequeño deseo de recibir, y a cambio de la oración se le da un gran deseo de recibir, no es como la persona piensa, que inicialmente su deseo de recibir era pequeño y luego desde arriba se le dio un gran deseo de recibir. Más bien, es como el Zohar dice acerca de lo que está escrito. O hazle conocer su pecado. Él preguntó, ¿quién se lo dio a conocer? Y él dijo, el Creador se lo dio a conocer. Eso significa que el Creador le hizo ver cada vez en mayor medida cuán grande era el poder del deseo de recibir con el que la persona nació. Como está escrito, el pecado está agazapado en la puerta. Es decir, tan pronto como nació, nació con todas sus fuerzas. Por eso se le llama un viejo rey tonto. Sin embargo, una persona no necesita saber el alcance total del deseo de recibir. Más bien, esta revelación del poder del deseo de recibir es gradual. Es decir, el mal debe equilibrarse de acuerdo con el bien que tiene. En otras palabras, en la medida en que una persona se esfuerza por cancelar el deseo de recibir, hasta ese punto se le revelará desde arriba. Como explicamos acerca de para los malvados parece una hebra de cabello, y para los justos la inclinación al mal parece una montaña muy alta. Dijimos que como lo bueno y lo malo debe ser equilibrado, como dijeron nuestros sabios, uno siempre debe verse mitad bueno y mitad malo.
ya que siempre van juntos para poder elegir qué decidir. Se deduce que el mal está dentro del hombre. Sin embargo, el mal se revela de acuerdo con la medida del bien en una persona. Por lo tanto, cuando uno comienza a caminar en una línea de verdad, el mal aparece en él cada vez. Sin embargo, por cada mal estado que siente, la persona no puede hacer nada más que pedirle al Creador que lo ayude. Tal como está escrito, la inclinación del hombre lo vence todos los días. Si no fuera por la ayuda del Creador, la persona no la superaría. Se deduce que el hombre no tiene fuerza para vencer el mal, sino es el Creador quien debe ayudarlo. Sin embargo, debemos saber que esto también es una corrección, es decir, el hecho de que una persona no puede superar el mal sin la ayuda de arriba es deliberado. Esto es así porque si una persona tiene la capacidad de trabajar por el bien del Creador, por sí misma permanecerá en un estado de katnut, pequeños. Es decir, no necesitaría elevarse en los grados de Kedusha, donde una persona debe llegar a alcanzar la Torah, donde se ocultan el deleite y el placer que el Creador quiere dar y otorgar a sus criaturas. Si la persona siente que está bien, esta no necesita la Torah, pero si la persona no puede superar el mal, y en este sentido una persona no puede estar satisfecha, ya que ve cómo el mal la gobierna, entonces la persona no tiene control sobre la santidad. Entonces, ¿cómo puede estar satisfecha? En este momento, de acuerdo con la medida de su superación, la persona ve la verdad más claramente, que no hay posibilidad de que pueda salir del gobierno del mal. En este momento, cuando le pide al Creador que lo ayude, le pide con todo su corazón. Además, a menudo se desespera y necesita una superación extra para tener la fuerza para ir por encima de la razón, para que el Creador pueda ayudarlo. De ello se deduce que al superar y pedir la ayuda del Creador, ¿en qué se le ayuda? Es como dice el Zohar, con un alma santa. Es decir, cada vez la ayuda es con una mayor iluminación. Es por esto por lo que una persona no puede salir del gobierno del mal por sí misma, sino que la persona necesita que el Creador la ayude. Con esto, la persona revelará su naranjai de Neshama, alma. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué la Shejina se llama Shoshan, rosa? ¿Por qué la Shejina da testimonio de nosotros ante el Rey? Es decir, ¿qué debería testificar? Número 3. ¿Qué significa cuando dice que la Shejina se llama ayuda desde arriba, como está escrito, y oirán el cielo? Ella se llama Shoshan porque es imposible adquirir el reino de los cielos, el cual es la fe por encima de la razón, a menos que venga el malvado y pregunte, ¿qué es este trabajo para ustedes? Y quiere saber dentro de la razón lo que tendrá y obtendrá trabajando por el bien del Creador y no para sí mismo. En este momento,
No hay nada que responder dentro de la razón, ya que dentro de la razón tiene razón. Como está escrito y como se excluyó del público, negó lo más importante, es decir, dado que negó la esencia de la corrección, que era para no tener vergüenza al recibir el deleite y el placer, se deduce que el Creador no necesita ser servido. Más bien, el hecho de que deberíamos trabajar para el beneficio del Creador es para nuestro propio beneficio. Es decir, a través de esta corrección no habrá vergüenza. Esto es lo que él negó. Por lo tanto, no le ayudará a entender nada. Y en su lugar debemos ir por la fuerza. Es decir, por la coerción, la cual se llama rompe sus dientes. Y con este trabajo, como este trabajo es incesante, se llama rompe mucho sus dientes. Esta es la razón por la cual el reino de los cielos se llama Shoshan o Shoshana. Ambos significan rosa, de las palabras rompa sus shinaim, dientes. ¿Y qué testifica de nosotros la Shejina? ¿Que estamos bien? Preguntamos, ¿dónde ve esto? La respuesta es que es porque ella nos ayuda. Malhut se llama asistencia del cielo. Esto significa que Malhut misma da la ayuda. Así como está escrito, el que viene a purificarse es ayudado. Por lo tanto, ella puede testificar que estamos bien porque nos ayudó en esto. Además, preguntamos por qué ella debe testificar. Debemos interpretar que una vez que una persona ha sido recompensada con el reino de los cielos, cuando puede trabajar por el bien del Creador, necesita ser recompensado con la Torah llamada Zerampin, un rey. Esto es lo que ella debe testificar, que él ya tiene el reino de los cielos y por lo tanto es digno de la Torah, llamada los nombres del Creador, lo cual es el propósito de la creación.